¡Feliz semana, hermosos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, realmente bien, y con el modo cinematográfico on, sobre todo. Siempre me preguntáis casi todos los meses por estos vídeos. Os encanta renovar series, películas, mi plataforma de cabecera es Netflix y yo siempre os recomiendo cosas que a lo mejor a veces van migrando de plataforma en plataforma, así que seguramente alguna de las series y de las películas de las que os voy a hablar estén en otra plataforma a día de hoy o quizás sigan en Netflix. Lo más seguro es que sigan en Netflix, pero también puede ser que estén en otros sitios. Entonces, como me preguntáis todos los meses, siempre os contesto lo mismo. Es imposible para mí materialmente hacer un vídeo que tenga un amplio contenido de recomendaciones de mes en mes. ¿Por qué? Pues porque yo no tengo el suficiente tiempo material como para poder acumular, no sé si me van a salir como 30 series o películas en este vídeo, y generalmente en todos los vídeos que hago, más o menos cada medio año, cada 7 u 8 meses, tengo esa acumulación, ese número, no puedo dar más abasto. Lo siento mucho, me encantaría estar todo el día haciéndolo y ser una profesional de esto y poderos recomendar series y películas todas las semanas, todos los meses o mucho más a menudo, pero para mí es imposible. De momento, como en este vídeo me ha costado muchísimo categorizar, ordenar esas categorías de las que me han gustado más a quizá las que me han gustado menos, lo que he hecho es ordenarlo alfabéticamente, mejor dicho, alfanuméricamente. Voy a empezar por las series que tienen un numerito en su título y luego seguimos ya alfabéticamente. Entonces así no entro en conflicto porque hay algunas que no sé realmente si me ha gustado más que la siguiente o que la siguiente o que la siguiente. Entonces voy a empezar por una película que os quiero recomendar, que empieza por el número 7 en su título y que es 7 mujeres y un misterio. Esta película está contada, digamos que muy a la italiana. A mí me gusta mucho la forma que tienen los italianos de tratar la comedia, o la comedia dramática en este caso. 7 mujeres que se encuentran como atrapadas, sin saber muy bien cómo ni por qué, en una mansión, y tienen que resolver un misterio, algo que ha pasado la noche anterior. Os van a encantar además los estilismos de estas mujeres, os van a encantar. Tiene una atmósfera así como un poco retro, tienen unos colores espectaculares, cada una muy en su papel, ¿no? Cada una tiene asociado como un color para su outfit, y creo que todas las mujeres en sí, yo no las conocía, realmente es un elenco italiano que seguramente en su país sean muy famosas, pero me han parecido unas actrices estupendas. Yo normalmente veo estas series o estas películas en inglés siempre, y en este caso seguramente ellas hablarían italiano y seguramente en su propia lengua, en su lengua nativa, serán mucho mejores de lo que yo os puedo estar contando ahora mismo, pero creo que bordan el papel. Y además, creo, por decir algo así un poco negativo, por tener un punto negativo sobre esta película, quizá raya un poco en el exceso de sororidad. Feminismo malentendido, no sé cómo llamarlo realmente. Si esta película se titulara 7 hombres y un misterio y se hicieran alusiones a las mujeres o si hicieran ciertos comentarios jocosos de las mujeres, habríamos echado a estos hombres del planeta seguramente. Entonces yo creo que, que en cualquier caso, sean comentarios de hombres hacia mujeres, chascarrillos o al revés, hay que tomárselo con humor porque es lo que es, una película que hay que tomarse con humor. Pero creo que si intentamos ser moderados por un lado, creo que también deberíamos ser moderados por el otro, aunque realmente cuando estamos viendo una comedia, como os digo, creo que está muy bien desinhibirse y reírse un poco de todo, reírse de la vida en general. Esta película es un remake, que creo que no os lo he dicho, de una película que a lo mejor sí que habéis visto, que yo creo que tiene como 20 años esa película, y es una película francesa, una comedia francesa que se titula 8 mujeres. Otra de las series que os quiero recomendar, en este caso es una serie, 1899. Me ha encantado y estoy un poco triste porque creo que Netflix no quiere renovar la segunda temporada. Para mí es un error garrafal, desde luego, y bueno, siempre hay tiempo para rectificar. Entonces yo os la recomiendo, quiero que la veáis, porque si os gustó Dark y si os gusta el director de Dark y el equipo de Dark, os va a gustar muchísimo esta serie, pero va a ser mucho más fácil de seguir que Dark, porque en Dark a veces, si lo habéis visto, te perdías con los personajes. Es como una trama espacio-temporal. Se divide la historia retrospectivamente como en 3 estadios, pasado, presente y futuro, y se van mezclando un poco los personajes en Dark. Entonces no sabes quién era este en el año 70, quién es este 30 años después y quién es aquel 30 años después.
Pero aquí en 1899, aunque la trama también tiene esos tintes, esas tildes de viaje espaciotemporal, está ambientada en un mismo escenario, en un barco de inmigrantes que recorre, como mitad del siglo XIX, yo creo que es, recorre el Atlántico de costa a costa, de un continente al otro, con un montón de gente muy diferente dentro. Desde gente con más dinero, gente con menos dinero, de todas las nacionalidades posibles, incluso hay un español entre el reparto, que yo no lo sabía, es el hijo de Ana Duato y la verdad es que actúa fenomenal. A mí me gusta mucho Ana Duato, no me gustaba mucho cuando era joven porque creo que le faltaban como tablas, pero se ha ido curtiendo muchísimo como actriz y me gusta un montón cómo interpreta. Creo que su hijo ha empezado a ser bueno antes que ella lo hizo por edad. Y me ha hecho mucha ilusión, ¿no?, ver un español, un actor español en ese gran reparto. Capitán, por cierto, atractivísimo, ¿no? Lo siguiente. Otra serie que os recomiendo, ahora sí ya por orden alfabético, ya nos dejamos de números alfanuméricos, Alma. Alma es una serie española. Yo las series españolas siempre, por lo menos desde mi punto de vista, esto es opinable, pero desde mi punto de vista es poco creíble, no en cuanto a la interpretación de los actores, porque los actores normalmente están súper bien. Ellos aquí en España creo que están muy bien curtidos en el tema del gesto, ¿no?, de la actuación con los gestos, con las miradas, pero lo que es la dicción, lo que es la interpretación con la voz, les queda muchísimo. Y a mí hay muchas series que no me resultan creíbles, españolas, cuando las estoy empezando a ver en español. Y noto que hay algo que no es creíble en la voz de los actores. En su proyección, en la dicción, no sé muy bien en lo que es, pero entro en conflicto. Entonces, como no quiero pasar de estas series y quiero verlas y poder catalogarlas de alguna manera y quiero que me gusten porque son españolas, lo que hago es verlas en inglés. Bueno, Alma os la recomiendo desde mi punto de vista en inglés. Es un buen guión, muy buen guión, un grupo de jóvenes que sufren un shock en su vida, un día, todos juntos, y el resto de sus días van a querer saber qué es lo que pasó aquel día, porque los hechos no están nada claros y eso ha marcado sus vidas para siempre. Tiene algún puntito también sobrenatural, pero es como una historia muy, muy creíble. Y esta es la película que más os voy a recomendar junto con otra, que ya os diré luego, de toda esta lista, creo. Es Blonde. Os vais a quedar un poco alucinados si habéis visto críticas, leído críticas sobre Blonde. Película que catalogan de todo. O sea, creo que no les ha faltado decir más que, no sé, el director mató a Manolete o algo así. La película ha sido tildada de machista o antifeminista, antiabortista, racista, todo lo que acabe en ista peyorativo, ahí es donde lo han metido, en este cubo, en esta película de Blonde. Para mí, la crítica a veces es superflua, me la paso por el arco del triunfo y quiero ver y quiero, desde luego, no solo con películas, sino con cualquier información que encuentro en mi vida, necesito investigar sobre ello, verlo en directo con mis propios ojos y luego ya opinar si puede ser. Como en este espacio estoy opinando, quiero opinar sobre Blonde. Creo que a día de hoy ya sé que Ana de Armas, la protagonista, la que resucita un poco la figura de Marilyn Monroe desde que ella empieza a hacerse pseudo famosa hasta que despega totalmente ya su carrera, cuenta un poco esa historia novelada, creo que está basada en una novela, y Andrew Dominik, el director, se esfuerza por llevar eso a la pantalla, de una manera además muy bonita. Hay imágenes muy bien rodadas, muy sutiles dentro de la dureza que es. Te metes en la cabeza de la protagonista. De hecho, a mí luego me costaba ver imágenes de Marilyn Monroe porque ya la cara de Armas, la cara de Ana de Armas, de la protagonista, que además es española, creo que tiene ascendencia cubana, pero es una actriz española, creo que ella lo interpreta tan bien y lo hace tan bien que al final no te encaja la cara de la Marilyn Monroe real. Crees que ella es Marilyn Monroe. Es una extraña sensación de alguien que ha abordado un papel, de alguien que está súper bien dirigida en medio de una película que para mí es de 10, aunque la hayan puesto como el 0. ¿Qué es lo que creo que pasa con esta película? ¿Cuál es el problema? El problema es que pone, en mi opinión, a la administración Kennedy bajo la lupa y a la figura de John Fitzgerald Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, en
su sitio, lo coloca en su sitio histórico. A veces hay personajes que han pasado a la historia como los buenos y otros como los malos. Y en la vida real es verdad que hay buenos en extremo y malos en exceso, también en extremo, pero la gran mayoría de los personajes históricos tienen cosas buenas y cosas malas. Bueno, el relato siempre te hace posicionarte. Y resulta que John Fitzgerald Kennedy era un angelito majísimo. No sé, habría que preguntarle a Jackie Kennedy a ver qué opina de eso. Y a mucha gente que lo conoció en su época, incluso a su familia, a la propia Marilyn Monroe. Y pienso que el director, ante los ojos del progresismo estadounidense, hollywoodiano, ha sido vilipendiado precisamente por esto, porque ha dejado a Kennedy a la altura de lo que en ese aspecto Kennedy estaba, es decir, a la altura del betún. En fin, para mí es una película extraordinaria. A día de hoy ya sé que no ha sido nominada a los Oscars, solo ha sido nominada a los Oscars Ana de Armas, que en mi opinión lo ha sido porque se lo merece, pero también en mi opinión creo que ha sido porque necesitan meter una cuota latina. Sabéis que en Hollywood, en los premios Oscar, intentan siempre que haya un gay, un negro, un chino, no sé, cualquiera que no tenga nada que ver con su trabajo ni con la excelencia de su trabajo por el valor de ellos mismos, sino por el encasillamiento que tienen, ¿no? Esa cuota que hay que cubrir. Y pienso que ella, como actriz latina, ha entrado en esa cuota, pero ojalá me equivoque. Creo que no le van a dar el Oscar y que esto simplemente ha sido una maniobra de maquillaje. Ved la película, juzgad por vosotros mismos y luego me lo contáis. Siguiente serie que os recomiendo, Dahmer. Es una serie dura, no de ver, pero la historia es dura. Está rodada de una manera bastante, digamos, bondadosa para tus tripas o para lo que se te remueve por dentro. No está al nivel de los hechos duros que ocurrieron, pero sí que es verdad que lleva la realidad a la pantalla y el actor protagonista lo hace que no os podéis hacer una idea. Otro de Oscar. Lo que pasa es que creo que las series, si están nominadas a los Oscars, tienen una pequeña categoría por ahí y no creo que entre dentro de las nominaciones, o pudiera haber entrado dentro de las nominaciones, pero el papelón que se marca este señor es brutal. Hechos que ocurrieron, hechos reales, que ocurrieron creo que desde finales de los 70 hasta principios de los 90, protagonizados, hechos horripilantes, por el asesino de Milwaukee. Si no sabéis nada de la historia sobre él, no lo busquéis, para que la historia os sorprenda un poco más, pero está muy bien rodada, están los hechos muy bien llevados y hay un punto que me hizo clic en el cerebro, porque a veces los seres humanos somos deleznables, por decirlo de alguna manera. Después de esta película, muchos de los familiares de los propios asesinados protestaron y no sé si llegaron incluso a los tribunales contra el director, contra la película, porque había llevado simplemente unos hechos reales a la pantalla y ellos decían que se sentían maltratados de alguna manera. Yo no encuentro el maltrato por ningún sitio, creo que los hechos están reflejados como fueron y las alusiones además no son nada fuertes en muchos aspectos, que podrían haber sido mucho más, pero pienso que estas personas familiares, no creo ni que sean personas, querían aprovecharse un poco del tirón de la película y así sacarle un poco de dinero y de rendimiento a la muerte de su propio familiar. O sea, increíble. Siguiente serie que os recomiendo, Desde Cero. Me la recomendaba Netflix, veía la carátula y la iba pasando. Creía que era como una especie de historia romanticucha, novelada, un poquito de la historia de una pareja, y bueno, sí que es verdad que los dos primeros capítulos son así, pero luego la historia empieza a coger otro cariz y empieza a ponerse interesante porque trata un tema además, digamos, importante, ¿no? Un tema que puede vivir cualquier pareja normal, te puedes sentir identificado en cualquier momento de tu vida, nadie está a salvo de eso. Y creo que está tratado el tema muy bien. Además, Zoe Saldaña, que es la protagonista, la mujer de la pareja, lo hace muy bien y a mí siempre me ha gustado mucho como actriz, pero creo que aquí le pone mucho corazón a la interpretación. Es más plana, ¿no?, en otros papeles donde se lo exigen, pero aquí creo que ha puesto un poquito de ella. No sé si se sentía
más cómoda en este papel, no sé muy bien qué es lo que le pasaría, pero creo que la veo como que traspasa un poco la pantalla. Entonces, no es la serie del año, pero yo sí que os la recomiendo porque no es la típica serie que dices, uy, esto va a ser como una especie de telenovela y ya. Siguiente serie, Desde Dentro. Desde Dentro es una serie además que creo que le deberían haber dado un poquito más de protagonismo al propio protagonista. Imaginaos, un reo condenado a muerte, un presidiario, va a morir en pocos días o en pocas semanas, pero tiene unas dotes detectivescas sorprendentes y muchas de las personas quieren ponerse en contacto con él en la cárcel para que solucione ciertos problemas, familiares que han desaparecido, amigos en problemas, y quieren pedirle que resuelva ese misterio por medio de sus dotes. Creo que deberían haberle dado más protagonismo a este propio protagonista, pero aún así la historia está muy bien, lo que es el hilo del relato está muy bien, te atrapa, tienes ganas de saber qué es lo que pasa y llega a ser a veces como un thriller psicológico donde personajes que no imaginas que pudieran llegar a comportarse de esa manera. Y es sorprendente cómo a los humanos solo nos falta un puntito para que nos pongan al borde del precipicio y que reaccionemos de la manera más insospechada. Vedla porque os va a gustar. Otra serie que os recomiendo, Duplicity. No sé si es Duplicity, no sé si la traducción es duplicidad. El caso es que el argumento trata sobre la vida de dos gemelas idénticas, muy difíciles de distinguir, que guardan un secreto desde que son muy pequeñas. Ese secreto ellas lo tienen guardado metafóricamente en un castillo que se les viene abajo totalmente, toda esa historia se les acaba viniendo abajo cuando una de ellas desaparece y la otra empieza una búsqueda hacia adelante, nunca mejor dicho, da pasos hacia adelante, que ya es muy difícil que empiece a dar pasos hacia atrás. Está muy bien escrita, en muchos aspectos no sabes en qué momento estás viendo a una de las gemelas o estás viendo a la otra de las gemelas, porque las historias se van mezclando un poco entre el pasado y el presente. Tenéis que estar muy atentos a cada una de las cinceladas de cada una de las gemelas para no perderos en la historia, pero está muy bien. Quieres llegar hasta el final, es de esas series que quieres saber ya, quieres ver el último capítulo porque las ansias te pueden. La siguiente es una película, en este caso, que os recomiendo 100% porque también yo no soy nada de películas, series como muy romanticonas o muy rositas. Me gusta que tengan alguna chicha y con esta serie me pasó algo raro porque yo decía, a ver, este título me suena de algo, ¿de qué me suena a mí este título? Pero además como de hace muchos años, El amante de Lady Chatterley. Y de repente, un día, que por cierto os tengo que enseñar la estantería porque ya le queda poquito para que llegue, una estantería que hemos encargado artesanal y os diré luego artesanal en qué tono, pero ahora no quiero meterme en eso. Y entonces estaba yo buscando libros entre cajas porque todavía no los he podido sacar, muchas de las novelas, la literatura en general, no la he podido sacar porque no tenía el mueble todavía. Entonces empecé a buscar para leer, para renovar libro y de repente me encuentro con El amante de Lady Chatterley. Y pienso, claro, de esto me suena la serie que me está sugiriendo Netflix. Como no me acordaba muy bien del libro, decidí ver la película. Entonces, mientras iba avanzando en la película, me iba dando cuenta que el libro me transmitía lo mismo que la película. La película está súper bien llevada, el título lo dice todo, El amante de Lady Chatterley, pero hasta el final del todo no sabes cuál es la decisión que toma Lady Chatterley para con su futuro. Está rodada además de una manera que, como os digo, el libro también te envuelve en esa atmósfera como suavita, como de acariciar los sentidos con las imágenes, contraluces. Está muy bien, la verdad es que la historia está muy bien y no deja de ser una historia romántica, pero contada de una manera menos novelada de lo que puede gustar, y eso es lo que a mí me atrae. El baile de las luciérnagas es una serie basada en el libro de Kristin Hannah, en uno de sus libros, y yo no he leído los libros, si os soy sincera, empecé a ver la serie y me quedé con las ganas de leer los libros porque los primeros capítulos me engancharon bastante y me gustó. La idea me parecía original, estaba contada de una manera fresca, no es la serie de todos los tiempos, ni pasará la historia seguramente, pero me gustaba
esta forma de contar o de narrar la historia de dos amigas, la amistad, ¿no? La amistad a través de la historia o de los años que van cumpliendo, desde que están en el pasado siendo adolescentes hasta que llegan a una edad adulta jóvenes y en el presente, que ya es una edad adulta madurita, digamos, ya son talluditas las chicas, las señoras. Y esa historia de amistad va cambiando, va superando obstáculos, va compartiendo con el resto de personajes que se van encontrando a lo largo de sus vidas, tienen un ir y venir como en muchas amistades, no sé, hay cosas con las que te puedes sentir identificada si tienes una amiga del alma. Me gustó cómo empezaba la historia, pero después de algunos capítulos empezó a cansarme, me pareció un poco naif, me pareció un poco plana, como que abusaba un poco de ciertos clichés. Pero aún así, si tenéis una tarde tonta, un día tonto, os la recomiendo. El Club de la Medianoche es una serie que esta sí que os recomiendo 100%. Otra de las series que yo estoy llena de prejuicios, a veces lo pienso, y no a lo mejor en mi vida ordinaria, pero cuando tengo películas delante o libros delante, a veces estoy superándolo, estoy, digamos, en terapia propia para superarlo. Esta serie creí que era una serie adolescente, que no iba más allá de una historia entre adolescentes y ya, un rollo típico. Pero me sorprendió un montón cuando empecé a verla y me di cuenta de que a pesar de que sus protagonistas eran adolescentes, la serie era adulta y trataba un tema súper duro, pero hilado con algo bonito, sugerente, misterioso. Un grupo de jóvenes que tienen un problema en común se reúnen para apoyarse en torno a una fogata de campamento, no de campamento porque es una biblioteca donde se reúnen con una chimenea, pero recuerda un poco a esas historias de campamento y se reúnen para contarse historias, apoyarse. Ellos son los protagonistas de dichas historias que van inventando y se van contando unos a otros para superar un poco ese día a día tan duro que tienen que vivir con ese problema común. Las historias que ellos cuentan son, a ver si os acordáis de Black Mirror, de aquella serie que a mí me encantó, un poco Black Mirror mezclado con historias de la cripta, misterios en esas historias que tienen que ir revelándose a lo largo de los capítulos. De repente uno de ellos está contando una historia y se para, vuelven a la realidad, vuelven a su cotidianidad y luego vuelven a la historia en otros capítulos. Entonces la serie está muy bien, yo creo que ha tenido gran éxito, pero por esos criterios raros que tiene Netflix a veces, como pasó con 1899, creo que han cancelado la segunda temporada también. Yo me quiero morir. El Diablo en Ohio es otra serie, digamos que los personajes no tienen una interpretación maravillosa, pero sí que me gustan este tipo de series que tratan sobre una temática particular. Una chica que aparece, una chica joven, adolescente, que aparece en medio de la nada, muda, con un shock encima brutal, y un asistente social va a hacer todo lo posible para ayudarla y para desentrañar qué es lo que le ha pasado a esta chica. Pasado familiar turbulento, en fin. Historias que se mezclan un poco con el misterio satánico. El propio título ya os da una pista de todo esto. Yo pienso que habrá más temporadas porque la historia podría seguir. Os la recomiendo si tenéis gusto por estos temas y también os la recomiendo si no os gustan las series extremadamente largas, es como una miniserie. El Gabinete de Curiosidades, seguramente lo hayáis visto, de Guillermo del Toro, historias firmadas por él, 8 historias independientes además. Si no os gustan las series, si os gustan las películas, son geniales estos capítulos porque son independientes unos de otros y no requieren esa atención al hilo conductor. Historias que a mí me han encantado, pero sobre todo hay 2 que me han llamado mucho la atención y que creo que están muy bien contadas. Todas tienen un tinte retro y todas tienen como una atmósfera antigua, aunque estén ambientadas en la vida moderna, digamos. Tienen decoraciones además o puntos en el vestuario que me han gustado muchísimo. Bueno, la forma de rodarla, por supuesto, también te metes en la atmósfera. Una de ellas, las 2 tienen protagonistas femeninas, de las 2 historias son 8, pero mis 2 favoritas tienen protagonistas femeninas. En una de ellas trata el tema en profundidad, bruscamente, de la fealdad y de la belleza de las personas tanto por dentro como por fuera. Y la segunda historia, que me ha parecido un puntazo también,
Su protagonista femenina es pareja, es la mujer de otro protagonista masculino, únicos personajes de la historia, y te metes en medio de su relación, de cómo a veces ciertos acontecimientos en las historias de las parejas pueden hacer que te unas muchísimo a tu pareja o que te separes un montón de ella, o definitivamente. Creo que está tratado el tema de una manera bonita y no sé, seguramente hay, no sé si muchas parejas, pero habrá parejas que han pasado por esos trances y creo que se van a ver reflejados, ¿no?, en esa historia dura pero bonita a la vez. Película que también os recomiendo, y yo la vi como hace un montón de tiempo, no sé si tendrá 4 o 5 años o 6 esta película, El muñeco de nieve. A mí me encanta cómo los nórdicos cuentan ciertas historias, sobre todo si son thrillers policíacos, historias de asesinos en serie, ese tipo de cosas. Y esta está muy bien llevada, la cinta está muy bien llevada a la pantalla. Protagonista masculino muy atractivo, paisajes estupendos, esos típicos paisajes nórdicos, nevados, impresionantes montañas, que para mí son paisajes maravillosos, pero detrás de una ventana calentito, con una chimenea o con calefacción. Creo que si viviera en un ambiente... Me atraen muchísimo esos paisajes, pero creo que si viviera en un sitio así, acabaría amargada. Las contradicciones de las personas. A veces lo pienso, y no solo me pasa con este tipo de cosas, me pasa con cualquier detalle que digo, me encanta verlo, pero para mí no es. Bueno, os la recomiendo 100%. Esta siguiente es la película que junto con Blonde os recomiendo por encima prácticamente de todo lo demás. El prodigio. Me flipó. Está basada en historias reales que supuestamente ocurrieron, hay documentación sobre ello, que ocurrieron a mitad del siglo XIX, 1850, sobre la historia de las niñas o de las adolescentes ayunadoras. Si no lo conocéis, os lo cuento. Estas jóvenes no ingerían alimento y aún así estaban o permanecían sanas, misteriosamente, y vivas. La historia está ambientada en esa época, con una de estas niñas como protagonista y una protagonista adulta, una enfermera, interpretada por Florence Pugh. Interpretación magistral de esta mujer, por favor, yo no la había seguido muy de cerca, pero creo que en este papel se sale absolutamente. Y esta enfermera se traslada al pueblo de esta niña para desentrañar qué es lo que pasa en el cuerpo de esa persona y saber cuáles son sus procesos biológicos, qué es lo que está pasando, cuál es el misterio para que esta niña, sin ingerir alimento, siga viva y siga sana. Un puntazo de esta película también es que está muy bien recreada y ambientada. No solo a nivel estético, de decorados, de paisajes, sino que está muy bien hecha desde el punto de vista de la higiene. Y os explico, aclaro esto. Me ha llamado mucho la atención que en este tipo de películas de época las protagonistas van como siempre impolutas, sus falditas van limpias por abajo. En este caso la protagonista, esta enfermera, es una persona hiper limpia o hiper aseada, pero tiene ese detalle, el bajo de su falda está lleno de fango, pues porque era así y era lo más natural del mundo, y los niveles o lo que asumimos como higiene en el siglo XXI no es lo mismo que asumían hace 200, 300 o 400 años. Entonces creo que de esa manera te metes mucho más en la historia y te la crees mucho más, aparte de que la interpretación de los actores es magistral. Otra de las películas que os recomiendo es Cuarta Fase, la cuarta fase, para ser exactos. Es una película de Milla Jovovich que seguramente hayáis visto, porque esta película puede tener fácilmente 12, 15, 17 años, no sé los años que tendrá, pero a mí Milla Jovovich me encanta y cada 5 años por lo menos, si me encuentro con esta película, la veo. Si os gusta este tipo de temática, os la recomiendo porque creo que nunca fue muy bien tratada por la crítica. Es una película que está rodada, digamos, o basada en hechos reales ficticios. Y os aclaro esto. Hay un documental de fondo, pequeños extractos de documental insertados en la historia de esa persona a la que le ocurrió esto.
realmente eso nunca existió, o por lo menos se sostiene que nunca existió, y yo ya tengo mis dudas, he intentado buscarlo, a ver si esta historia ocurrió, independientemente de si justo esa historia con esos nombres ocurriera, sí que le ha ocurrido esto a mucha gente a lo largo de todo el mundo y mucha gente que ha dejado su testimonio. Narra el trabajo de investigación llevado a cabo por una psiquiatra, que es Mila Jovovich, o por una terapeuta, que tiene que tratar a una ristra de pacientes que de repente vienen en aluvión a contarle que ven unas luces extrañas en su cabeza, que no saben si están dormidos o están en duermevela o están totalmente despiertos, que eso está afectando muchísimo su vida cotidiana y que no saben qué es lo que les pasa y que están aterrorizados, evidentemente. Entonces ella emprenderá una investigación a contrarreloj para saber qué es lo que les ocurre a estos pacientes. Serie alemana que os recomiendo porque los alemanes tienen, como los nórdicos, formas menos sutiles que los nórdicos, muy directas de contar las historias, pero también tienen un punto diferente, digamos, de encajar las historias. La Dama de los Muertos. Su protagonista, femenina, madre de familia, tiene una funeraria y de repente un día tranquilísimo en su vida, una mañana, sufre un shock. Y a partir de ahí emprenderá una lucha, carrera para buscar venganza. Thriller de asesinatos mezclado con un thriller psicológico de lo que puede pasar, como os decía en algunas de las series. A mí me gusta mucho el comportamiento humano tratado en las series, ese comportamiento humano al límite, ¿no? Cuando no te imaginas que el personaje, por cliché, vaya a actuar de esa manera y de repente empieza a sorprenderte todo de lo que pasa. La Emperatriz, serie que me ha encantado. Si no... A ver, no sé cómo deciros esto, porque yo sé que muchos de los que me estaréis viendo, o muchas de las que me estaréis viendo, vais a decirme, Fasiopatía, no está tratada la vida de Sisi como nos hubiera gustado o como nos tienen acostumbrados. Y a nosotras nos gusta la Sisi emperatriz de toda la vida de las películas clásicas. Bueno, yo creo que, como os he dicho en muchas ocasiones, no soy muy de series y películas ultra edulcoradas. Pero en este caso había leído alguna crítica y sabía que esta Sisi emperatriz estaba un poco dramatizada por el otro lado. Por fuera muy dulce, por fuera muy, digamos, rosa, pero por dentro era una mujer con carácter, una mujer que no se deja pisar y una mujer fuerte. Narra esa vida... Bueno, yo espero que haya más temporadas, pero esta primera temporada abarca la vida de Sisi desde que conoce, un poquito antes de conocer a Francisco, al que será su marido, el emperador de Austria, y más o menos cuando llega a la corte y tiene que hacerse con ese ambiente, tiene que acostumbrarse a la vida de la corte, sin dejarse avasallar y poniendo a veces un poco sus normas en contra de lo que debería ser clásico en una corte. Os la recomiendo porque os va a gustar muchísimo. Eso sí, si tenéis a la Sisi emperatriz de toda la vida en la cabeza, de las películas de los años 60, 70, 50, no sé, quizá no os guste mucho la serie, pero creo que deberíais darle una oportunidad. La vida mentirosa de los adultos es una serie que me ha encantado. Contada a la italiana, como en el caso de 7 mujeres y un misterio, que os contaba, a la que os hacía alusión en la primera de esta lista de hoy. Y creo que está contada también a la italiana de una manera diferente, porque aquella primera película es una comedia y esta es un drama, pero tiene sus puntos cómicos. Los actores son de quitarse el sombrero, yo no los conocía, son actores italianos y seguramente al ser actores italianos serán muy conocidos en su país, pero no han salido mucho de sus fronteras, o por lo menos yo no los conocía. Algunos sí que me sonaba la cara, pero no a nivel interpretativo, no podía a priori saber cómo eran, y me han encantado. Pensé también que podía ser una historia adolescente porque está basada en la obra de Elena Ferrante, que además Elena Ferrante fue una, si mal no recuerdo, una escritora que al principio no desvelaba su identidad. Creo recordar, no estoy muy segura de ello, pero creo recordar que fue así hasta que al final ya dijo quién era, ¿no? Bueno, me estoy enrollando con eso, al grano. La historia creía que era adolescente porque la protagonista es una adolescente, pero no, la historia es una historia adulta y además trata ese paso de la adolescencia al despertar de la vida adulta
de una manera pues como lo hacen los italianos, sin ninguna necesidad de medias tintas ni discreciones innecesarias, es decir, que van al grano, que no se andan por las ramas y cuentan la historia cruda directamente, cruda desde el punto de vista no porque haya nada que no pueda resolverse, sino porque es cruda desde el punto de vista de los sentimientos de las personas, de la vida que han tenido las personas, de los traumas o de las cosas que les han marcado. Entonces esta chica empieza a ver que su mundo de muñecas, por así decirlo, se viene un poco abajo y que todo aquello que tenía mitificado, como buena niña que ha dejado de ser, se ha acabado. Os la recomiendo 100%, os va a gustar un montón. Creo que la crítica no la trata excesivamente bien, pero para mí ha sido una de las mejores series que he visto este año. Siguiente serie que no es de las mejores series que he visto este año, ni mucho menos, pero es una serie divertida. Tiene un gancho, que a mí es lo que me atrapó, porque adoro a Carmen Machi, y resulta que Carmen Machi, no sé si aparecía en alguna de las carátulas, y yo pensé que iba a salir más de lo que sale muy poquito, pero bueno, la historia al final se deja ver. Es una serie española que yo he visto, por supuesto. La he visto al final en inglés, es que no sé si te daba la opción de verla en inglés. Yo creo que al final sí que pude verla en inglés, no estoy muy segura. Y no sé además si cuando llegué a los capítulos en los que salía Carmen Machi no quería ver a Carmen Machi en inglés, porque en español me encanta y yo me la creo. Pero el resto de protagonistas femeninas más jóvenes que Carmen no están tan curtidas en eso que os digo del proyectar la voz, de actuar con la voz. No lo hacen mal a nivel de gestos, gesticular, pero falla algo, ¿no? Con el idioma, con la dicción, falla algo. Historia de unas amigas que emprenden un viaje, quizá, o quizá no, el último viaje juntas de su vida, porque hay una de ellas que tiene un problema, pero la cinta juega constantemente a lo largo de todos los capítulos con ese misterio de cuál de esas amigas tiene el problema, porque ellas tienen un pacto en ese viaje donde no se puede hablar, o si se puede hablar del problema, no se puede hacer alusión a la protagonista del problema. Son 5 amigas y hasta el finalísimo no sabes cuál es la que tiene el problema. Historia de amistades, relaciones personales, entre grupos de amigas, bueno, ya sabéis. La típica serie que podéis ver cualquier tarde o cualquier ristra de tardes en las que no tenéis nada mejor que hacer. Los renglones torcidos de Dios es una película que os recomendé además en el último blog. ¿Os la recomendé? Sí, os la recomendé en el último blog que hice de mi viaje a Madrid, allá por diciembre. Es una película que está basada en el libro homónimo, que seguro que lo conocéis, de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios. Yo creo que el libro está ambientado en los 70, no sé si está escrito en los 60 o en los 70 también. Es una historia que os va a encantar y si os habéis leído el libro vais a ver que está muy bien adaptada. Yo además me había leído el libro y no me acordaba ni de cómo acababa, me acordaba de detalles absolutamente absurdos y no me acordaba realmente del hilo conductor gordo ni de el final de la historia. Entonces maravilloso porque me encontré con la película y dije genial. Bárbara Lieni, que es la que interpreta a la protagonista, lo hace genial. Yo la he visto en español, esta película, con eso os lo digo todo. Con eso os lo digo todo. Interpretan muy bien todos los actores del reparto. Y en este caso, ella encarna, la protagonista, es una detective privado, una mujer detective privado, que ingresa en una institución mental por propio pie y por propia iniciativa, no como enferma, aunque hace creer que está enferma, para poder entrar de una manera mucho más fácil, y tiene, o su intención es, resolver un enigma, unos hechos misteriosos que le pasaron a un antiguo interno hace años. Y ella quiere desentrañar ese asunto. No se sabe si por interés personal, porque está pagada a sueldo y es su trabajo, y hasta el final van a pasar una serie de acontecimientos que os van a tener angustiados y pensando cómo le podría yo echar una mano a esta mujer para que arreglara sus asuntos. Os la recomiendo 100%. Manifest es una serie que yo creo que tiene 5 años. Yo la empecé a ver y aguanté muy pocos capítulos y la dejé de ver, pero Netflix había registrado que yo había visto esos capítulos y me recomendó la segunda temporada. Entonces pensé, bueno, venga, voy a darle una oportunidad porque en ese momento no sabría qué ver o no habría encontrado otra cosa mejor. Le di una segunda oportunidad y me empezó a enganchar. Hay un montón de temporadas, si os gustan las series largas, además hay un montón de temporadas, y si os gustaba el rollo de Lost, de Perdidos, ¿os acordáis de aquella serie de hace muchos años?
os va a gustar esta serie también, porque tiene esos entresijos espaciotemporales. Le pasa un poco como a Lost en el tema de avión desaparecido, familias que se quedan en tierra, familias truncadas, ¿no? Parte de la familia que se queda, parte de la familia que desaparece. Y está rodada o ambientada de una forma urbana, ¿no? No es como Lost, pero sí que tiene esos vaivenes espaciotemporales que si os gustan este tipo de series os va a gustar. Mariposas Negras, esta serie os la recomiendo 100%, a mí me sorprendió muchísimo, de hecho no sabía de lo que iba, que es como me gusta a mí encontrarme ciertas series para que no me destripen mucho y yo misma como persona me pueda sorprender a lo largo de la historia. Historia de un escritor en decadencia que necesita dinero extra y que acepta la proposición de un anciano que quiere contarle su historia porque está el pobre hombre un poco decrépito, no sé si le quedarán muchos días de vida o muchas semanas o meses de vida, y él acepta escribir sus memorias. El anciano quiere dejar por escrito lo que ha sido su vida, pero su vida ha sido sorprendente, ¿no? Lo siguiente. Sobre todo se centra en su vida o la etapa de su vida en la que vivió. Pongámonos en simples acontecimientos para no destriparos nada que vivió junto a esa pareja. Final sorprendente, ¿no? Lo siguiente, sorprendente es toda la historia, pero el final ya es como para quitarse el sombrero. A mí me dejó alucinada. Eso sí, la historia es durita. Hay algunas escenas que creo que podrían haber sido un poco más sutiles, pero bueno, no es exageradamente explícito. Merlí es otra serie que os quiero recomendar, pero aquí hay un problema muy grande con Merlí, y es que yo no he visto la primera temporada. Netflix ha cometido el error de llamar a su a su primera temporada, mejor dicho, a la segunda temporada, su primera temporada. Me he hecho un lío, ¿no? Un poco. Lo que es la primera temporada no está en Netflix, está directamente la segunda temporada. Y creo que la tercera temporada. Entonces yo pensé que la primera temporada era la que está en Netflix. No es verdad. Me la habían recomendado, ay, tienes que ver esta serie, Merlí, porque es maravillosa, Fasipatía, te va a encantar. Un poco el rollo del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Profesor de instituto en la primera temporada, que no la he visto, que enseña a sus alumnos algo más que filosofía, y es que les enseña la vida, les enseña un poco a defenderse en la vida o a posicionarse en la vida, a tener perspectiva, vamos. Por eso os digo lo del Club de los Poetas Muertos, haciendo referencia a, seguro que habéis visto esa película. Bueno, en la segunda temporada, este grupo de alumnos sobre el que rota la historia pasan a la universidad, y en la universidad, que a mí me ha encantado, por eso la segunda temporada para mí se salva por la interpretación de María Pujalte, que ocupa el lugar de este profesor que ya no está, ese profesor de instituto ya no está, y es sustituido como protagonista por esta profesora, por esta catedrática de universidad, que les enseña no solo su asignatura, sino que les enseña cosas de la vida, o les enseña a pensar o a tener otras perspectivas, siendo ella un conflicto en sí misma. María Pujalte es la típica actriz que si hubiera nacido, la interpretación es, bueno, endiosada, la veo yo en este papel. Tiene algunos puntos y algunas que es que yo pienso, tiene que... Bueno, no os digo más porque os destripo un poco lo que le pasa a ella, sus conflictos personales, pero es que tiene algunas interpretaciones que me quedo con la boca hasta el suelo. Si hubiera nacido en California, en Nueva York, yo qué sé, en Minnesota, aunque sea, y se hubiera trasladado a Hollywood, hubiera sido la típica actriz que recibe un montón de premios y que siempre es nominada, porque para mí es maravillosa. Nació en España, ¿qué le vamos a hacer? Y además aquí no la han puesto... Recuerdo una serie de ella, Los misterios de Laura, que me encantó también. No es una interpretación magistral, pero si os acordáis de Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen, creo que llega a esos niveles. Para mí es una serie buenísima y la compraron los americanos. Nos dejaron a los españoles sin esa serie y la compraron los americanos. Bueno, al grano, os recomiendo Merlí, la segunda temporada, porque la primera no la he visto, aunque dicen que está muy bien, que es la buena. Y nada, que sepáis que en otras plataformas, o no sé dónde, porque yo todavía no la he podido encontrar, podéis empezar por la primera temporada y luego ya pasaros a Netflix y ver la segunda, la tercera. Miércoles, no pensaba recomendárosla, pero a mí
me ha servido estas navidades también, porque la he empezado a ver en Navidad, para transportarme a un sentimiento que no reconocía desde hacía muchos años. Es decir, cuando he visto Miércoles, no sé si era la atmósfera en la que se desarrollaba, la forma de contarlo, el pueblo. Cada vez que salía al pueblo había algo que se me removía por dentro como de cuando era pequeña, no sé. También yo en Navidades estoy como muy a flor de piel con el tema navideño y tengo un espíritu muy infantil en ese aspecto. Y no recomiendo la serie porque, o sea, os la recomiendo si queréis verla, está estupendo, sobre todo si tenéis niños o en casa, pero que sepáis que es una serie poco adulta, es una serie que está tratada desde un punto de vista muy adolescente y el guión también peca de eso, ¿no? de ser muy naif. Historia de Miércoles, Addams, la hija de la familia Addams, ella se traslada a una institución, a digamos un colegio interna, en el que hay más niños como ella, con familias sui generis, y ella tiene que desentrañar un misterio que implica a la historia pasada de sus propios padres, del señor Addams y de la señora Addams. Y tiene que resolver como ese misterio, ¿no? Duda de sus padres, pero tiene que desentrañar qué es lo que le pasó a sus padres en aquella misma institución chorrocientos años antes, cuando eran jóvenes. Mamá Addams, protagonizada por Catherine Zeta-Jones, pero una Catherine Zeta-Jones que da pena ver. Realmente esa señora, ¿qué se ha hecho en la cara? Yo es que me he quedado muerta no, lo siguiente. Cuando la he visto inyectada totalmente, no sé, parece un drag queen, es que no parece ni la sombra de lo que era esta señora. En fin, eso, que si tenéis niños es una serie estupenda para ver en familia. Me quedan dos. The Crown, que la he metido en la lista porque he visto la última temporada y creo que el papelón que se marca la actriz, que ahora mismo no recuerdo su nombre, la tengo en la punta de la lengua y no me sale. La actriz que encarna la figura de Diana de Gales. Yo no tengo la figura de Diana de Gales como muy fresca, porque ella murió creo que en el año 97 o algo así, y evidentemente yo no seguía mucho este tipo de cosas, pero a lo mejor mi abuela o mis tías sí que coinciden en que está el papel de Diana de Gales interpretado de una manera magistral. Esa serie tiene un reparto estupendo. Realmente os recomiendo la serie de principio a fin si no la habéis visto, porque para mí es una de las series de mi vida. Junto con Mujeres Desesperadas, que no tiene nada que ver, no está ni al mismo nivel, ni tiene nada que ver el argumento, ni absolutamente una inglesa, otra americana, nada que ver. Creo que Isabel de Inglaterra, Isabel II, está interpretada a lo largo de todos los capítulos, de todas las temporadas, ya sea en su edad más joven como en su edad más adulta, más ancianita, por actrices que la han clavado, que están muy bien dirigidas, porque muchas veces, como os decía con Ana de Armas, yo a Ana de Armas no la conocía, la protagonista de Blonde, de la historia de Marilyn Monroe que os contaba antes, no la conocía. No la había visto, bueno, la conocía de cara, pero no la había visto, no la había seguido en su trayectoria como actriz. Y realmente si había visto alguna cosa era algo como muy secundario y muy flojito. Y cuando la he visto en Blonde me he quedado alucinada. O sea, esta mujer es... ¿Qué tenía ahí dentro que nadie lo había descubierto? Muchas veces son los directores. Muchas veces es algo que te motiva a ti como persona y te hace despegar y te hace revalorizarte. Y creo que a todas las Isabeles, que os estaba diciendo, que me enrollo, a todas las Isabeles que han interpretado a lo largo de todos los capítulos, las han dirigido de manera... ¡Buf! Algunas ya eran excelentes actrices, pero es que hay otras, muy jóvenes, dirigidas de una manera excepcional. Os recomiendo esta serie, la tenéis que ver si no la habéis visto, que seguro que muchos de vosotros, si tenéis alma fasiópata, habéis visto The Crown, seguro. Última serie, Vigilante. Es una serie que no sé si está muy bien puesta por la crítica, yo creo que no, pero como ya sabéis que yo paso olímpicamente de la crítica, os la recomiendo muchísimo, entre otras cosas porque la historia está muy bien contada. La intriga te deja al pie del cañón constantemente, capítulo tras capítulo, queriendo saber qué es lo que pasa. Es una serie no demasiado larga y creo que, no sé si habrá una segunda temporada, pero de momento yo no sé que haya, o no tengo conocimiento de que vaya a verla. Serie fácil de ver, además, pero te mantiene en tensión. Esa tensión psicológica que os digo de ciertos personajes que sabes
que no deberían actuar así, pero te rompen todos los esquemas. Que os lo digo en muchas de las series que me gustan, pero es que me gusta, ¿no? Ese perfil de personaje que te va a sorprender porque no sabes por dónde te va a salir. La mamá de la familia, la cabeza de familia femenina es Naomi Watts, que por fin se ha dejado de poner cosas en la cara, de inyectarse y de manipularse el jepeto, y por fin puede gesticular. Y ahora ya ha vuelto a ser la gran actriz que siempre ha sido, porque es que ha tenido una mala época. Yo creo que, bueno, ha querido probar a ver qué tal le sentaban esos tratamientos y esas inyecciones y esos rellenos que parecen un pavo de Navidad. Como Catherine Zeta-Jones, es que todavía estoy traumatizada. Me viene la imagen a la cabeza y es que no puedo dar crédito. Bueno, Naomi Watts ha abandonado esas malas prácticas y está estupenda. Por resumiros y por no contaros demasiado, familia que ha querido encontrar la casa de sus sueños y se traslada, se mudan a esa casa. A veces los sueños se transforman en pesadillas y es un poco lo que les va a pasar. Comunidad de vecinos extrañísima, sucesos extrañísimos que ocurren en la casa, que no saben si tienen que ver con los vecinos o con qué tiene que ver, encuentros con amistades del pasado un poco extrañas también, y todo ello aderezado con una forma de rodar, con un color especial que me gusta mucho. Los tratamientos, yo me fijo mucho en el tratamiento de color de las series, y hay veces que esto es básico para que te metas en la historia, por lo menos a mí me pasa mucho, y el tratamiento del color de esta película, de esta serie, perdonad, me encanta. Os la recomiendo también 100%. Además creo que son unos hechos que ocurrieron, si mal no recuerdo, en una casa muy famosa en Estados Unidos, pero yo la historia no la conocía. Así que nada, por fin hemos llegado al final. Espero que no se os haya hecho muy largo o que hayáis visto este vídeo por episodios también, como una serie. Y que, bueno, hasta la próxima vez que haga este tipo de vídeos, ya sabéis, no me insistáis mucho porque hasta dentro de 7 meses no habré acumulado un gran número de series y películas para recomendaros. Mientras tanto, y hasta el próximo vídeo, yo os envío el beso más grande, más enorme y más gigante, como siempre, para todos. ¡Mua!